Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Pasemos en titulares. Recorre presidente Díaz-Canel centros económicos y sociales en la provincia Granma. ETEXA anuncia nuevo plan adicional de datos móviles en Cuba. Cuba e Italia unen esfuerzos por la soberanía alimentaria. Proyecto Abama impulsa agricultura sostenible en La Habana. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió en la mañana de este jueves entidades socioeconómicas de los municipios granmenses de Cauto Cristo y Río Cauto como parte del sistema de visitas semanales a los territorios del país. El jefe de Estado estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y las máximas autoridades de la Oriental Provincia. Es el parque fotovoltaico Camilo Cienfuegos de Río Cauto en Granma, unidad generadora en la que ya se concluye el proceso inversionista y que según lo previsto se conectará al sistema electroenergético nacional en los próximos días con un aporte de 21.8 megawatts, convirtiéndose así en el tercero de su tipo concluido en la Oriental Provincia este año. Está próximo a inaugurarse, tiene una ejecución bastante avanzada. Casi 22 megawatts más al sistema. 21.8 megawatts más que se estarían incorporando. Para chequear las labores finales de su instalación e intercambiar con los trabajadores, llegó al amanecer de este jueves el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a quien le explicaron que la puesta en funcionamiento de esta inversión se realizará 34 días antes de lo previsto, gracias al trabajo coordinado entre la Unión Eléctrica, la construcción y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y ya con este sería el tercer parque que sincronizaría, pendiente entonces nos quedaría el próximo Manzanillo y los otros del proyecto, donde llegaríamos a 122,2 megawatts, que está ahí casi al 99 o 100% de la demanda diaria de la provincia. En la Oriental Provincia, uno de los territorios donde más altos son los valores de irradiación solar del país, además de las inversiones en los 4 parques solares, se realizan otras como parte del programa de cambio de matriz energética. También es importante reconocer lo que hemos logrado en la provincia como parte del proyecto LEMI. Cerca de 1.200 viviendas aisladas se han estado electrificando con estos sistemas fotovoltaicos que nos permiten reducir ya prácticamente la provincia, no tiene ninguna comunidad con cero boli, es un servicio que es imprescindible también para la población. Este jueves, durante su visita a los municipios granmenses de Río Cauto y Cauto Cristo, el mandatario recorrió entidades económicas vinculadas a la producción de alimentos, como una mini industria que por estos días procesa mangos y guayabas y la cooperativa de créditos y servicios Vega de Pestán. Igualmente, el jefe de Estado llegó hasta el Policlínico de Vado del Yeso, poblado inaugurado por Fidel hace 55 años en las productivas tierras arroceras de Río Cauto. Durante el recorrido por la institución de salud, que incluyó una recién inaugurada sala materna, el mandatario conoció que aquí se atienden a más de 12.000 habitantes de esta región de la llanura del Cauto, y sus directivos han logrado estabilidad de los servicios en este policlínico y sus 19 consultorios ubicados en comunidades rurales donde antes del triunfo de la revolución jamás hubo un médico. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Comenzamos este recorrido, lo hacemos por el sitio Cuba Debate, lo anunciaba ya en titulares. ETEXA anuncia nuevo plan adicional de datos móviles en Cuba. Vamos a ampliar
esta información, la empresa de telecomunicaciones de Cuba anunció 2 nuevos planes de datos móviles en el país. El primero, denominado Adicional, permitirá adquirir 2 GB por 1.200 pesos, mientras que se incorporará también un plan sectorial que ofrecerá 6 GB adicionales para estudiantes universitarios. El plan adicional puede ser adquirido por única vez al mes y con una vigencia de 35 días. Este plan adicional estará disponible a partir de hoy, 20 de junio, en las opciones de compra de transfer móvil y servicios en línea. Al adquirirlo, se adicionan a los recursos de datos que tenga la línea y se extenderá su ciclo de vida útil. Al decir de Yusmani Rojas Pérez, director adjunto de la Vicepresidencia Comercial de ETEXA, este es un plan un poco más asequible para la población, aunque sabemos que este no suple las necesidades de conexión. La nueva oferta comercial tuvo en cuenta los criterios emitidos por diversos sectores de la población, donde prevaleció la solicitud de un plan con un precio inferior al de los planes de datos extra. Nuestra empresa es consciente de que existen sectores con mayores necesidades de consumo y que este plan adicional les será insuficiente, pero en las condiciones actuales es la solución que se puede brindar para incrementar el nivel de conectividad de nuestros clientes. Vamos a pasar a otras informaciones. Cuba sí. Rusia participará en la modernización y recuperación del sistema energético de Cuba. Ampliamos también la noticia. El Ministerio de Energía de la Federación de Rusia planea involucrar empresas nacionales en el proyecto de construcción de una nueva unidad generadora de 200 megawatts en la rehabilitación integral de unidades ya existentes de 100 megawatts de potencia, de acuerdo con un comunicado del propio organismo. Lo anterior trascendió luego de una reunión de trabajo entre Sergei Tsivlev, ministro ruso de Energía, y una delegación cubana encabezada por el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga. Las partes discutieron el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países en el sector del complejo de combustible y energía, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Ambos ministros examinaron las perspectivas de cooperación en el sector eléctrico, específicamente la participación de la parte rusa en el proyecto de modernización y restablecimiento de la operatividad del sistema eléctrico de Cuba. Vamos a pasar a otras informaciones. Radio Habana Cuba, por su parte, vamos a ampliar este titular, la información. Un grupo de 64 países presentó este jueves en Ginebra, Suiza, un contundente mensaje en el Consejo de Derechos Humanos en el que se destacó el papel fundamental de la cooperación médica internacional en la realización del derecho humano a la salud y su contribución para salvar la vida de millones de personas en el mundo. Al mismo tiempo, las naciones expresaron su firme rechazo a cualquier intento de privar a los pueblos de los beneficios de la cooperación y solidaridad médica internacional por razones políticas o de cualquier otro tipo. Enfatizamos que los estados deben abstenerse de imponer cualquier medida coercitiva unilateral, bloqueos o embargos contrarios a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que restrinja el suministro a otro estado de medicamentos y equipamiento médico adecuado como medio de ejercer presión política o económica, se expresa en la declaración leída por Cuba a nombre de la agrupación de países. Igualmente, los 64 naciones hicieron un llamado a fortalecer y ampliar los programas de asistencia, solidaridad y cooperación médica internacional para incrementar la prestación de servicios sanitarios de alta calidad, atender a los más necesitados y contribuir a la formación de jóvenes profesionales en la esfera de la salud. Con esta información cerramos el recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa. Ya regresamos.
Ya volvemos con otras informaciones. En el municipio capitalino de Boyeros, la finca en usufructo Sí Se Puede, vinculada a la cooperativa de créditos y servicios Fructuoso Rodríguez, se ha convertido en otro ejemplo de la cooperación internacional entre Cuba e Italia. Esta forma productiva es beneficiaria del proyecto Abama, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, y demuestra cómo la innovación y la solidaridad pueden transformar la agricultura en la periferia de la capital cubana. Desde este mes de junio, la finca en usufructo del productor Yorgenis Calunga Maceo y su familia cuenta con un sistema de riego moderno y eficiente instalado como parte del proyecto Abama. Esta tecnología de bajo consumo hídrico permite optimizar la producción en 2 hectáreas de frutales y 2 de hortalizas, lo que contribuye al autoabastecimiento del municipio capitalino de Boyeros. Con esta tecnología podemos hacer un riego muy cuidado, pero un utilizo del agua muy equilibrado. Un utilizo que permite bajar los gastos de la energía eléctrica por el bombeo del agua, permite también de bajar los gastos por los nutrientes. El Consorcio de Bonificación de Segundo Grado para el Canal Emiliano Romagnolo, CHER, en coordinación con la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, implementó el proyecto Agua Campus Cuba. Esta iniciativa sustituye sistemas tradicionales de riego por alternativas de alta eficiencia, con beneficios para 4 formas productivas de La Habana. Son sistemas que utilizan datos meteorológicos, nivel de lluvia, nivel de insolación, lo transmiten a través de sensores establecidos en el campo y lo transmite a una central que a través de una aplicación envía al productor la información relativa al estado hídrico del suelo y de la mata. Y esto sirve para tomar decisiones apropiadas al momento de utilizar el riego. También ofrecemos un servicio de consejo de riego que se llama IRIFREM, que toma todos los datos de la finca, hace un cálculo y va a enviar a los campesinos, a los investigadores, un consejo de riego muy fácil. Cuánta agua sirve por el riego y la fecha correcta por el riego, por hacer el riego. La familia Calunga Maceo se cuenta entre las primeras en aprovechar estos avances tecnológicos en su finca Si Se Puede. Con la ayuda y el apoyo del proyecto Abama, quisiera aprovechar más el agua y lo que es la condición de trabajo para poder producir. Y en este caso la componente vinculada a los sistemas de riego inteligente tiene un valor complesivo de alrededor 150.000 euros y incluye la instalación de 4 áreas de riego con sensores, sistema inteligente vinculado a una centralina y también todo un proceso de formación e intercambio con Italia. Lo que quiere AIX, lo que quiere Abama, lo que quiere el Canal Emiliano Mayor también es que los cubanos son autónomos. Por esto esta escuela es una escuela, no solo una escuela de riego, sino una escuela de autonomía. Desde hace un lustro, el proyecto Abama, con un financiamiento de 5,4 millones de euros, gestionados por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, con sede en La Habana, interviene en 3 cadenas productivas clave: hortalizas, frutales y ganado menor. Su impacto se concentra en 5 municipios habaneros, donde fortalece el autoabastecimiento local y promueve iniciativas económicas sostenibles. Valia Marquinezán, Cubavisión Internacional. Y con esta información despedimos noticias.cu. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy viernes 20 de junio de 2025. Yo soy Jesús Muñoz, hoy es jornada de análisis y como es habitual en estos días me acompaña
Arián Alejandro. Bienvenido. Saludos, buenos días para ti, Jesús, para todos los que están con nosotros también, por supuesto, a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Primer tema en esta jornada, judo, participación cubana en la cita del Orbe. Bueno, no nos fue bien, Arián Alejandro. No. Creo que este es el resumen de la actuación cubana en el Mundial. Y cuando usted y yo precisamente hacíamos la previa de este evento, señalábamos un nombre que nos dejaba a deber en los últimos años, digamos, desde que ya llevaba buscando la opción, por ejemplo, para colarse vía ranking en 2021 hacia Tokio, que no había explotado, a pesar de que todavía es joven, pero que no había explotado, me refiero a Orlando Polanco. Lo mencionamos, que teníamos incluso más expectativas, más esperanzas en Jonathan Charon que en el propio Polanco, y al final terminó siendo Polanco el mejor de Cuba con ese quinto puesto, disputando la medalla de bronce. La verdad que una actuación yo creo que destacada para él, lo mejor probablemente en su carrera deportiva, ya hablo a nivel mundial, donde evidentemente, Jesús, nuestro judo cada vez se distancia más de la... Yo no estoy hablando de la élite mundial, donde sí llegamos a topar, a llegar a rozar esa élite, bueno, a rozar no, a establecernos en esa élite con el Japón, con el propio Brasil, que también en cierta medida un poco ha perdido espacio, pero bueno, con Japón, con Brasil, con Francia, con Corea, esas naciones con larga tradición, por supuesto Rusia también, y allí estuvo Cuba. De hecho, Cuba ha llegado a estar en el 6º lugar histórico en cuanto al listado por medallas en cuanto a los países desde que surgieron estos campeonatos del mundo de judo. Pero hay algo importante, y usted lo mencionaba, es tan mala la actuación de Cuba que ratifica lo que ha ocurrido en el último lustro, donde de 5 mundiales o de 4 mundiales, no, de 5, perdón, en 4 ocasiones usted se ha ido sin medallas. La única ocasión en la que Cuba al menos alcanzó una presea y fue de oro fue con el propio Granda en Tashkent 2022. Del resto, yo destacaría este 5º lugar de Polanco, el 5º lugar de Granda en el último mundial y el 5º de Idalis Ortiz, cuando pocos creían en ella, en la artemiseña, en 2021, que ese 5º lugar fue la previa del subtítulo olímpico, precisamente en tierra japonesa. Fuera de eso, la verdad es que han sido presentaciones, porque además no es solamente el no acercarte al podio, es que la mayoría de nuestros representantes se van en el primer combate. Precisamente por esa cuestión es que hablábamos de que el judo cubano tiene que mirar al futuro con esta sangre joven que tiene que intentar establecer a nivel continental primero, donde también hemos cedido terreno, y luego ver cómo se recupera también ese espacio ya en certámenes de nivel mundial. Yo creo que talento hay. Lo que sabemos también que en este tipo de deportes se compite mucho al máximo nivel, y los cubanos, aunque se trata y se priorizan algunas figuras, siempre quedan a deber con la cantidad de combates al máximo nivel que pueden ir sumando. Además, cuando usted llega y pierde en primera o segunda presentación, precisamente eso, no suma combates de nivel. Exacto, en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Y lo otro, que es un bocadillo que repetimos siempre para casi todos los análisis que hagamos del deporte cubano en los últimos tiempos. No nos vamos a engañar, se ha perdido una masa importante de judocas talentosos, de jóvenes, en los últimos años, en eventos, digamos, regionales o continentales, en los cuales, bueno, perdemos a muchos de los atletas, participen o no en el evento, antes o después ya se desligan del deporte cubano, y esto, por supuesto, afecta a cualquier tipo de planificación que usted quiera hacer con las nuevas generaciones. No estoy con esto justificando, pero sí es una realidad que afronta no solo el judo, el deporte cubano en sentido general, y que nos ha llevado a tener ahora mismo este estado un poco deprimido realmente de nuestro movimiento deportivo. Muchísimas gracias, Arián Alejandro, por este primer momento de comentarios. Ahora damos una mirada al patinaje artístico, que fue posiblemente durante un evento que se celebró y sirvió de control y reunió atletas de la selección y de provincias. Con Sabrina Sánchez, comisionada de este deporte, hablamos en la actualidad sobre esta disciplina. Tenemos 2 provincias que hoy tienen niños y están desarrollando. Pinar del Río con la profesora Amanda y Lisette aquí en La Habana van trabajando sobre la base de los elementos técnicos del individual y de la danza poco a poco con niños de categorías entre 6, 8, 9, 10, 11 y 12 y tenemos 2 muchachas que son de esa área deportiva de aquí de La Habana,
que las estamos siguiendo para en el futuro, como la danza ya va a estar como un evento oficial. Tenemos 2 atletas de La Habana femeninas que estamos mirándolas para el futuro. Y el segundo momento por nuestro guión está dedicado al fútbol, pero yo creo que 30 segundos, 1 minuto al menos para lo que es el tema del deporte cubano. Germán Mesa, designado manager del equipo Cuba para el próximo ciclo, hasta 2028, aunque las miradas, por supuesto, de muchas personas están centradas en el clásico, pero es mucho más que eso, Arián Alejandro. Para mí, y rápidamente, para pasar al fútbol, hay 2 claves importantes. 1, el clásico no te va a decir la realidad del béisbol cubano, ni la realidad de Germán Mesa como manager, porque ya pasó con Armando Johnson en 2023, y vean cómo terminó ese periodo. Te lo va a decir la Copa América, Centroamericanos, Juegos Panamericanos y el Premier 12. Y lo otro, que estás dejando dentro de la dirección del equipo, o la nueva dirección, a un hombre que estuvo en el proceso no positivo de los últimos 2 años en el equipo Cuba. Pero bien, una vez designado, a ponerse a trabajar y a estar, por supuesto, todos con la expectativa de ver si hay cambios en el béisbol cubano. En 20 segundos, precisamente Torneo de las Américas, importancia que reviste. Por supuesto, clasificación a Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Es que si Cuba no logra ya ni siquiera clasificar a esos torneos, pues ya sería el desastre mayúsculo. Sobre este tema volveremos la próxima semana. Ahora sí, ustedes están viendo en nuestras pantallas qué es fútbol nacional, torneo Apertura, Arián Alejandro, detalles. Otro desastre mayúsculo. No estoy hablando del torneo en sí, estoy hablando de lo que es el fútbol cubano de manera global, porque a esta altura han pasado 10, 11 días y seguimos sin recibir ninguna noticia de la eliminación del equipo cubano del camino al Mundial por Bermudas. Realmente yo todavía me cuestiono muchas cosas y el reflejo es esta Liga Apertura, que pasa muy en la sombra, pero muy en la sombra, donde a veces obtener los resultados se hace complejo, partidos que han quedado en el camino por diversas causas. Se sabe que el país vive una situación económica compleja con el tema también de la transportación. Si lo sufre el béisbol, que es el evento en teoría más organizado y más importante de nuestro país, ¿qué puede ocurrir con el resto? Y bueno, lo cierto es que aquí hay que destacar a un Guantánamo, crecidísimo en el oriente del país, como el mejor equipo de toda la liga en sentido general. Va a ser, sin duda alguna, aunque matemáticamente La Habana tenga opciones, pero va a ser Guantánamo la sede de la final de la Apertura. Destacar a las Tunas, que lideró, para mí sorpresivamente, el grupo C, por delante de Camagüey y Ciego de Ávila. Y bueno, a un Santiago que resurgió al final, fue de menos a más y logró al menos ir al repechaje, que le puede dar un boleto al torneo clausura. Bien por Cienfuegos y Villa Clara en esa disputa, ¿no?, de liderar el grupo B, y La Habana, que fue el mejor de principio a fin. Decepciones, para mí un poco, digamos, Pinar, aunque Pinar en los últimos años, más allá de ese título en la Apertura del 19, pues... la base de ese conjunto no está. Exacto, ya no está la base de ese conjunto, y yo creo que, bueno, de forma general, la expectativa de que pueda ocurrir en una final que todavía está a la espera de los partidos pendientes y que debe ser entre Guantánamo y La Habana, que debe acumular los puntos necesarios para llegar a esa final de la Apertura. ¿Algunas figuras jóvenes que le hayan llamado la atención y precisamente la importancia que sí reviste este torneo, aún con las características que has comentado, para estas figuras que se muestran de alguna manera? A ver, yo creo que más allá de figuras jóvenes, Jesús, a mí el nombre Randy Valier me dejó el sabor de tener a un hombre de 10 goles en 12 partidos, que lo normal no es en Cuba tener a un hombre de un gol, casi un gol por partido, no es lo habitual, y que en algún momento se le pueda dar la oportunidad en alguna convocatoria de la selección cubana, aunque sea para partidos o amistosos o menores en cuanto a calidad del rival. Creo que eso también hay que premiarlo, porque, óigame, el sacrificio para jugar en esta Liga Apertura es grande y la motivación tiene que aparecer por algún lado. Coincido con usted, pero eso de partido menor para Cuba, cuando usted cae eliminado con Bermudas en el camino al Mundial... Lo puse entre comillas, es verdad, usted tiene razón. Bueno, sobre fútbol volveremos en otra de las emisiones de Zona Deportiva. También la próxima semana ampliaremos los temas dedicados al béisbol cubano, porque también hay sub-23. Comienza este camino con la nueva dirección en el equipo Cuba de béisbol. De esta manera, ya hoy sí estamos llegando al punto final en esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.